Oh, hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, Bueno, muy satisfecho de estar acá. muchísimas gracias por la invitación. No por la invitación, por aceptar nuestra invitación, quiero decir. Sí, yo tengo que agradecer la invitación, se supone. Nada, bueno, pero la verdad que para nosotros es un honor tenerte en nuestro primer episodio de nuestro podcast. Que es podcast, formato video. ¿Vos escuchás podcast? Escucho, pero prefiero leer. ¿Preferís leer? Pierdo concentración escuchando, me distraigo. ¿Y Yo qué? tengo cultura de lectura. También mi memoria funciona mejor con la lectura. No, mira, Entonces la capacidad de retener es mayor. ¿qué estás leyendo últimamente? Ahora un libro sobre Spinoza, de un periodista portugués muy interesante. Siempre leo 2 o 3 libros al mismo tiempo. ¿Y te podés concentrar en la Sí, lectura? sí, Tipo, sí. dejar uno, después Sí, retomar la sí, lectura del otro. sí, sí. Estoy terminando el libro de Federico Morgenstern sobre en fin, los dilemas del juicio a las juntas. Leo bastante, afortunadamente. Mirá vos. Te juro que me parece impresionante. Yo personalmente no me puedo concentrar Bueno, solamente. eso es parte de las cosas que ocurren, ¿no? Sí, creo que la lectura tiene varias características. La primera es que vos pasás muchas horas conviviendo con un señor al que no conoces, pero después de leerlo lo conoces mucho. Son muchas las horas que insume la lectura de un libro de 400 páginas. Y esas horas son horas donde vos por un lado estás solo, pero por otro lado estás en un diálogo permanente con alguien que trabajó mucho en su vida para poder escribir 400 páginas. Me refiero a las 400 páginas que valen la pena y otras que no valen la pena. Pero las que sí valen la pena merecen ese diálogo de personas que no se conocen, pero que intercambian universos, mundos, valores, puntos de vista. Y a través de la lectura funciona porque las personas pensamos con palabras. Si las cosas no tuvieran nombre, nosotros no podríamos pensar, tendríamos solo sensaciones físicas, táctiles. Las palabras y el uso de las palabras y el hábito de emplearlas y de entenderlas y de comprender los matices que tienen las palabras, las cosas que sugieren, los conceptos, los afectos que entrañan, creo que construyen un mundo que nos enseña a pensar. Alguien que vive con 2000 palabras no piensa igual que alguien que vive con 20.000, 30.000 o 40.000, que convive con esas palabras como parte de su léxico. El léxico forma parte del desarrollo de la inteligencia, pero no solo de la inteligencia matemática, de la inteligencia del ajedrecista, de la inteligencia del físico, también de la inteligencia de los afectos, de los valores, de las cosas que están en juego en el mundo. Por eso, hacerse amigo de las palabras y hacerse amigo de la palabra escrita es esencial para luego poder utilizar la palabra oral y para poder entender los conceptos de los demás, para comunicarse y para conocer las cosas que la humanidad se viene planteando hace muchos siglos y que básicamente son similares, ¿no? Y en un mundo hoy en día colmado, ¿no? Básicamente rodeado de imágenes, de ciertas cuestiones que son muchísimo más superficiales que el contenido puede ser de la palabra y demás. Yo no me atrevería a decir que las imágenes son superficiales. Creo que las imágenes son tan profundas como las palabras. Sí. El problema es que si tu aprendizaje no contiene las palabras, es difícil entender las imágenes, ¿no? Es difícil que las imágenes sean igualmente sugerentes para vos. Claro, a lo que iba concretamente es que cómo convive una persona como vos, en gran medida, por así decirlo, que ve como
lugar para alimentarse de información la lectura, principalmente capaz tradicionalmente los diarios, los libros y demás, un mundo tan globalizado en donde la información llega en caracteres de Twitter, en información que sale en Reels de Instagram, TikToks. ¿Sentís que en cierto punto...? Sí, pero esa información es caótica, esa información te da elementos, te da noticias, seguramente sean... Pero no hay una cuestión así elaborada para pensar y para diagramar. Bueno, si vos estás formado, podés aprovechar esa información para desarrollar conceptos más complejos, más sugerentes, más interesantes. Si vos no tenés, sos una pelotita de ping-pong al que las redes llevan de un lado para el otro, ¿no? Ahora, lo que te quería decir es que tengo la impresión que lo principal antes de la inteligencia artificial, tema sobre el cual no estoy en condiciones de dar opiniones y menos categóricas, ¿no? Lo notable es la instantaneidad de la información. En el pasado lo único que a mí me molestaba de irme a dormir sin saber es el resultado de un partido de fútbol o de una elección, que uno podía escuchar por radio qué está pasando en este momento. Después la información llegaba a la mañana con el diario. Hoy, yo que conservo esa costumbre, me encuentro en inferioridad de condiciones frente al que lee el diario a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, a las 8 de la mañana, pero a las 8 de la mañana no lo lee. A las 8 de la mañana mira la página del diario, donde el algoritmo resuelve cuáles son los artículos que van primero. No lee el diario como yo, hasta con la publicidad del supermercado. ¿Vos seguís leyendo hoy en día el suplemento físico? No, lo leo en el iPad, pero en PDF, leo todas las páginas. Ah, no es que entras a lanación.com. No, leo el diario como el como editor impreso, lo concibió, como claro. El editor le dio una importancia al título, eligió distribuir en la página de una manera las noticias. La página impar es más importante que la par, porque uno va dando vuelta a las páginas del diario y lo que está en la página 3 resaltado acá es más importante que lo que está en la página 2 acá abajo. Claro, como que elegís resaltar la labor del periodista antes que la del algoritmo, por así decirlo. Elijo la voluntad de comunicar del editor resuelve transmitir, con qué valor. Me parece que eso es, bueno, lo que yo aprendí. No te olvides que yo viví medio siglo del siglo XX. Yo nací en el 51. Sí. Entonces, si pusiéramos los siglos en cuartos, yo viví 2 cuartos siglos en el 20 y solo 1 cuarto siglo en el 21. De modo que me tocó, como dicen que los chinos cuando maldicen a alguien le dicen ojalá vivas tiempos interesantes. A mí me tocaron realmente tiempos interesantes, ¿no? Hablando de tiempos y un poco más metiéndonos de lleno en tu vida, vos sos de Entre Ríos, ¿no? Sí, nací en Nogoyá, un pueblo que hoy tiene 14.000 habitantes, pero en general no crece, mantiene el número de habitantes desde hace muchos años. Mis antepasados llegaron a Entre Ríos en 1895, es decir, en el siglo anterior vino mi tatarabuelo, que era ¿de origen? Bueno, el pasaporte decía ruso, pero deben haber sido ucranianos, lituanos, fueron parte de la colonización judía del barón Hirsch, que llegaron no como relata la película, llegaron con arados, llegaron a talar el monte. En los relatos familiares había gigantescas nubes de langostas que asolaban el campo en esos años y que luego fueron eliminadas. La mano del hombre tenía que talar, tenía que hacer un subsolado del suelo para poder plantar. Las unidades económicas de cada familia eran muy pequeñas. Así que vino mi tatarabuelo, que era un hombre mayor, mi bisabuelo, que era un hombre joven, y mi abuelo, que había nacido, que vino con 1 o 2 años, que hablaba castellano como nosotros,
que Claro. anduvo y luego se instaló en Nogoyá en 1908 y desde entonces vivió hasta su desaparición. ¿Y vos a qué edad te fuiste de Nogoyá? Me fui chiquito porque nos fuimos a vivir a Santa Fe, yo ya estudié el colegio entre terminé la primaria en Nogoyá. Terminé la escuela primaria en la escuela Coronel Barcala, que dicen que era un coronel de color que peleó en la guerra del Paraguay. Y tu viejo igual, en cierta medida, ya era un abogado y dirigente del radicalismo, con una cierta tendencia de militancia, por así decirlo. Hizo muchas cosas. Tal vez lo más importante es que fue el rector normalizador de la Universidad del Litoral, que cumplió con mucho éxito la tarea de poner esa casa de estudios en orden en el 83, pero tuvo también una larga vida, sobre todo profesional, docente, y también algo política. Él fue diputado provincial, fue ministro en la provincia de Entre Ríos, y luego en Santa Fe desarrolló una intensa vida cívica, vivió muchos años. Eran como los exilios internos, cuando venían dictaduras íbamos a Santa Fe, después volvíamos a Entre Ríos. ¿Y por qué a Santa Fe? Porque de ahí era mi mamá, porque era la facultad donde mi padre había estudiado, ahí tenía estudio. Nosotros, mi hermano y yo, también estudiamos en Santa Fe. Claro. O sea que Santa Fe es la ciudad, es mi segunda patria chica. Y si vos ponele, tendrías que referirte a una raíz o una identidad, que decís que sos entrerriano, sos santafesino, sos porteño. Soy entrerriano. Sos entrerriano. Aunque me mudé a vivir a Buenos Aires el 10 de mayo del año 71, ya hace Bastante tiempo. medio siglo. Bastante tiempo. El otro día, me hiciste acordar, ayer hubo una entrevista de un medio que se llama Gelatina, Rosenblatt. ¿Conoces a Lali? Sí, claro, por supuesto. Perfecto. Y a Rosenblatt también. Ah, bueno, genial. Bueno, el que es el novio de Lali. Sí. Perfecto. Le hice una entrevista a Cristina Kirchner por el tema... Te advierto que soy un intensivo usuario de Twitter. Lo que no considero eso es una fuente de información, lo considero más una fuente de entretenimiento. Por eso sigo la vida de Lali. Desde mucho antes de su pelea con el presidente, desde su participación en series españolas que me encantaron. Mira. Muchas cosas, sí. ¿Y te gusta la música de Lali? ¿Escuchás? ¿Qué música escuchás? No, la música de Lali precisamente no. ¿Qué escucho cuando estoy solo? ¿Qué escucho? Escucho lo que hay en la radio, pero cuando estoy solo escucho mucha música. Más complicada para contar acá. Ok, entiendo. Es como un popurrí, por así decirlo. No, escucho mucho Piazzolla. Escucho mucho a John McLaughlin, a Chick Corea, a Paco de Lucía. Escucho mucho jazz sinfónico. Escucho mucho música clásica en algunos momentos. Escucho folclore. El cuerpo te pide. Escucho tango clásico. Claro. Eso cuando estoy solo leyendo. Sí. Y viste que el Spotify es indefinido. Claro. Está todo. Eso es una diferencia. No tenés que ir a levantarte a buscar el disco. Claro, y ponerlo en el Winco. Lo que vos quieras. Claro. Lo que vos quieras. Lo que se te ocurra está ahí. Y bueno, debe depender también de los estados de ánimo por dónde te lleva o qué estás leyendo. Pero digamos que la música y la literatura, no la lectura de interés, la lectura de goce, la lectura de disfrute, la literatura pura, ayudan mucho a que la gente aprenda a estar sola. Porque también el teléfono es una manera de no estar solo. Hablando de la lectura, pero, ¿no? ¿Vos escuchás lo que te digo? Sí. Me parece que no. Estar solo es un desafío. Por supuesto. Hay mucha gente que sufre mucho estar solo. Que sufre mucho no tener una interacción sencilla con un amigo en la esquina o con alguien con quien... Hay gente que no puede estar sola.
Si no puede estar solo, no puede leer y hacerse amigo de ese tipo que escribió Claro. esas 400 páginas Exactamente. que te enriquecen y que te permiten establecer con él un diálogo imaginario. Si no está solo es difícil estudiar, es difícil concentrarse. Hay cosas que se hacen solo, hay otras que es indispensable hacerlas en pareja o que es aconsejable hacerlas en pareja. Pero la fobia a estar solo es un problema que yo percibo en mucha gente, que se pierde muchas cosas por no haber logrado el aprendizaje de que tiene muchas cosas que hacer con su mate cuando está solo. ¿A vos te gusta estar solo? No me gusta, pero sé hacerlo. Pero es decir, es algo que... Yo soy, al contrario, soy un tipo extremadamente social, sociable, no soy huraño. No, soy... pero a lo que quiero decir es que... Yo no sufro estar Exactamente solo. eso, vos no sufrís estar... No sufro estar solo. ¿Te da placer o...? Bueno, me da placer si me ocupo de las cosas Claro, que me tengo. obvio. Pero también del ocio. Yo puedo practicar el ocio en soledad o reflexionando. Bueno, ese es el momento de la música, de la concentración en distintas actividades. Básicamente la música y la lectura, pero hay otras. Tampoco necesitas a alguien para ver una película. Claro. Puedes ir solo. Claro. Esa idea que después del cine hay que tomar un café, fumar un pucho y discutir la película con Claro. tu novia es una idea bastante precaria. A veces cuando salís no tenés que conversar y hablas de otra cosa. O te seguís peleando o tenés otros intereses y otros vínculos, ¿no? ¿Vos sentís que el teléfono en cierto punto interrumpe esa cuestión de aprender a estar solo? Sí. No solo el teléfono, los entretenimientos que el teléfono te produce, que no son comunicación, que son entretenimientos. Vamos a ponerle una palabra rebuscada. El teléfono es un acompañante contrafóbico. Es un acompañante contra la fobia a estar solo. Si estás en el teléfono, con el teléfono en la mano y tenés wifi, estás con el mundo. Y eso perturba la posibilidad de que tu mente esté conectada con vos mismo. Es hermoso lo que acabas de decir. No sé si es me hermoso, encantó. es jodido. No sé si es jodido, es pero duro, es lo duro. dijiste como en un sentido poético. Es poético, pero es duro Lindo. también. Mira, pensando en esto, y viste que nos fuimos por las ramas cuando No, te dije lo del Ali y todo lo rama. demás. Sí. Cristina Kirchner, ayer en una entrevista que estaba teniendo con Rosenblatt, básicamente Rosenblatt le preguntaba si para ella, la generación del 70, donde ella en cierto punto concibió su juventud militante, estaba muchísimo mejor formada que nuestra generación, mi generación. Y ella le dijo que sí. Le respondió que su generación estaba mejor formada por una cuestión de que no estaba en cierto punto contaminada por la masividad de la comunicación, del entretenimiento, y que directamente la lectura o ir a buscar en cierto punto la construcción de ideas era una tarea que sí o sí delimitaba estar sentado, ponerse a leer, investigar, debatir y demás. ¿Vos en cierto punto sentís que nosotros, por ejemplo, los jóvenes hoy en día, militantes del radicalismo o de cualquier otro partido, somos menos, en cierto punto, reflexivos que tu generación? ¿Poner la coordinadora? En absoluto, todo lo contrario. Y mirá que Cristina es una chica de mi edad, yo no estoy para criticarla ni para... Justo por eso mismo te estoy preguntando esto. Yo pienso exactamente lo contrario, creo que era una... Primero, ahora hablemos de política. Primero era una militancia mucho más pasional, mucho menos reflexiva, mucho más amontonada. Las dictaduras disimulaban los defectos de los buenos, porque eran tan malas, era un ogro grande y pisafuerte, de tal modo que lo demás se veía como con dificultades secundarias. La democracia, en cambio, trajo una época donde todo el mundo puede entrar y salir, opinar, cambiar de opinión, cambiar de voto, cambiar de preferencias. El nivel de información era muy bajo,
en ese entonces. Y conceptualmente mi generación se formó, qué sé yo, en una época en la Facultad de Derecho se aprobaban 12 materias con 4 libros. Eso fue el 73. 12, 14 materias con 4 libros. Era una repetición embrutecedora de consignas fáciles. Y eso supo tener algunas consecuencias negativas también, esa supuesta conceptualización, pero de baja calidad, produjo cosas muy feas en la Argentina. Una religiosidad que pasó de las escuelas parroquiales, del catecismo, a la violencia política, y de algunas mitologías revolucionarias a situaciones francamente escandalosas. Eso era producto de baja formación. Que había extraordinarios intelectuales en la época, lo sabía, que había gente muy seria, muy rigurosa, que pensaba, escribía y reflexionaba, también es cierto, pero yo creo que los chicos de hoy tienen una tremenda madurez. No creo que el teléfono los embrutezca cuando saben estar solos y estudian. Yo hasta hace poco di clase en la Facultad de Derecho, di 12 semestres de una materia. Al final de la carrera de Derecho tenía estudiantes argentinos y extranjeros que estudiaban en la facultad. Pero había puesto para mi materia una cantidad de requisitos, una cantidad de materias previas que era necesario tener. La calidad de mis estudiantes era impresionante. Te diría que ni el 20 ni el 30% iba a pasar sin ningún interés por lo que ahí se enseñaba. No, yo no estoy de acuerdo con que esta es, digamos, no tengo añoranzas de claro, un pasado de gente culta y un presente de gente ignorante. Mira, yo tengo 5 hijos. No todos saben de lo mismo, a no todos les interesa lo mismo, no todos piensan igual, no todos tienen la misma reacción frente al mundo y a la vida. Pero todos tienen una formación, digamos, todos saben cosas rarísimas de las que yo no tengo la menor idea. Todos se las ingeniaron en la vida para obtener la información necesaria para desempeñarse. No, yo no estoy de acuerdo con que hubo un pasado de gente formada y un presente de gente que se puede llevar para un lado y para el otro. No creo que sea así. Es decir, no comulgás con esa idea. No comulgo Sos con esa Spinetta, idea. No idealizo los 70. Claro. Yo viví los 60 y los 70. Yo en el 70 me recibí. O sea que... ¿A qué edad te recibiste? Era muy chico, no importa, porque estaba adelantado, pero hice una carrera de 4 años muy intensa, con política, con debate, en otra dictadura. Es decir, vos en Setúbal, ¿cuántos años tenías? 17, 18. 18 años tenías 17, más o menos en Setúbal. Pero yo entré a la universidad a los 16. Claro. Setúbal tenía 17. Sí, yo nací en el 51. Claro. Y a los 20 me vine a vivir a Buenos Aires, ya abogado. ¿Y cómo fue en ese... para nosotros, para la franja, para la juventud radical, la coordinadora son como los All Blacks, es decir, tipo casi una hazaña. Sí, incluso más o hay menos, gente que... Más o menos. La verdad, vamos a desmitificar. Primero se llamó coordinadora porque había que coordinar, porque no había acuerdos. Entonces, coordinadora era uno por cada provincia, por cada distrito. ¿Cuántos eran en Setúbal? Y habremos sido 100, 120 personas. Bastante. Había una delegación muy nutrida de Córdoba. Había desde Misiones hasta Santa Cruz. Había una delegación de Tucumán muy importante. En la Capital Federal, los grupos de la Juventud Radical, Capital Federal y Gran Buenos Aires, digamos, claro, los grupos de la Juventud Radical eran como 14. Todos peleados entre ellos, todos con distintas opiniones, todos con distintos estilos, distintas culturas. Y bueno,
todo eso se fue. ¿Vos estabas viviendo en Santa Fe en ese momento? Yo ya vivía en Santa Fe, yo estaba en segundo año de la facultad. Claro. Al año siguiente fui secretario general del centro, o al otro año, en el 69. Sí, en el año del Cordobazo yo era secretario general del centro. ¿Y cómo eran esos años en torno a la militancia y una dictadura muchísimo más conservadora, por así decirlo, clerical, que era la de Onganía? Sí, pero más blanda. Bueno, obviamente, en términos de lo que vino después. Cuando sí. te metían preso, tenías una cuotita de orgullo porque sabías que a los 3 días te soltaban y que, ¿no? Hubo incidentes, hubo muertos, pero fueron muertos no fueron persecuciones y aplicación de la ley de la fuga. Hubo un policía correntino que mató a un chico que se llamaba Juan José Cabral en una batalla por el comedor de Corrientes en mayo del 69. Después, durante el Cordobazo, asesinaron a 3 o 4 dirigentes, algunos radicales inclusive. El 12 de septiembre fue Santiago Pampillón, tal vez del año anterior. Después Máximo Mena, mataron a un estudiante blanco en Rosario, que Aníbal Reinaldo, que era un joven médico recién recibido en la guardia del hospital universitario de Rosario, lo asistió. Pero eran muertes incidentales productos de la represión misma. De represión que se iba de la mano, no eran muertes buscadas, no eran personas que fueron buscadas para ser acribilladas, ¿no? Tampoco había violencia política de nuestro lado. Había habido ya algunas experiencias guerrilleras, pero bastante truchas, más bien cortasarianas que revolucionarias, llenas de infiltración. Bastantes problemas había habido con esa. Sí había habido una resistencia peronista fuerte después del 55, pero eso no era lo típico. Lo típico era que el mundo era un mundo convulsionado, un mundo en rebelión. Los estudiantes en Gakure, en el Japón, la plaza de Tlatelolco en México, el Mayo francés, el Cordobazo, el Flower Power, las experimentaciones en California, en Berkeley. Digamos, el mundo estaba en ebullición. El mundo era un mundo que se planteaba un cambio, una revolución, que tenía una cuota de romanticismo, una cuota de idealismo. ¿Vos sentías esa cuestión? Yo la sentía mucho, sí. La consigna paradigmática del Mayo francés decía prohibido prohibir, que era una cosa como si lo hubieran escrito los que escribieron el manifiesto liminar de la reforma universitaria, ¿no? Era un mundo porque después de la guerra, después de la tragedia, que terminó en el 45, vino una época de predominio de la ciencia, de eso es los que nacidos en esos años se llaman los baby boomers, los nacidos en los 50. Bueno, vos sos un baby boomer. Bueno, yo no, pero en Estados Unidos eran baby boomers, ¿no? Eran los de la época de la confianza ciega, ¿no? Uno de los días más que más recuerdo de mi vida es el día del alunizaje. El día del alunizaje también fue en el 69. Era una idea de que el mundo iba a avanzar, que se había terminado el nazismo, que el mundo iba a crecer, se iba a desarrollar, se iba a expandir, con una confianza ciega en la ciencia y en las posibilidades del crecimiento indefinido de la producción de bienes y servicios, el acceso a bienes que antes no. Era como, por así decirlo, el enamoramiento de una idea o básicamente... Bueno, el predominio de una época, el comienzo de una época de paz y de prosperidad en la mayor parte del mundo. ¿Y a vos cuándo, ¿no?, en ese momento? Espera. Entonces, eso simultáneamente provocó su antítesis, que fue la idea de que había un mundo, sobre todo un mundo juvenil, que no estaba satisfecho con lo que allí se lograba. No estaba satisfecho, no le interesaba. No es que no le interesara, pero no es que porque había
heladeras en todas las casas o televisores en todas las casas o porque se desarrollaba la industria automovilística o porque se podía tener una moto, los problemas de la humanidad estaban resueltos. Aparecieron otros problemas y se difundió, vuelvo a usar la remanida frase, como un reguero de pólvora por todo el mundo esa idea de rebelión. Claro. Y bueno, y eran por un lado las guerrillas latinoamericanas y era por otro lado la idea de un mundo, la tragedia de la guerra de Vietnam, el sacrificio de un pueblo que fue exactamente en esos años, duró más todavía. Cierto. La tragedia de Vietnam, muchos conflictos en el mundo provocaron una situación de gran rebelión y de gran politización. Ahora puedo decir, a diferencia de Cristina, un poco superficial, pero un gran espíritu de cambio sacudió el mundo. Los líderes eran personas de otra época. Los líderes de esos años se habían formado en la preguerra y en consecuencia se produjo como una gran distancia, ¿no? Charles de Gaulle, que era un hombre imponente, que representaba el nacionalismo francés, que fue un gran luchador, Churchill, que terminaba su vida. En Estados Unidos, Eisenhower, cuando llegó Kennedy, parecía una extraordinaria novedad, pero lo mataron enseguida porque hizo algo que a alguien no le gustó y todavía no sabemos, pero lo podemos presumir. Hubo políticas y políticos en el mundo que no lograban conectarse con esta rebeldía generalizada que caracterizaba la juventud, ¿no? Que a vos te sorprende en el radicalismo. Que a mí me sorprende en el radicalismo, pero que lo hicimos con mucha irreverencia. Fuimos tremendos, sobre todo con Balbín, que no merecía las cosas que hicimos y dijimos en ese entonces nosotros como unos jóvenes insolentes. Y Lía era más muchachista, y Lía era más, nos cultivaba más. Balbín era un tipo duro, recio. Usted arruinó esta fiesta, me dijo una vez, no sé dónde, en un asado. ¿En serio? Pero Ilía era más abierto. Más leído, más interesado más viajado, claro, más interesado por las cosas que ocurrían en el mundo, a pesar de ser médico, ¿no? Pero era un médico con intereses intelectuales y políticos muy, muy diversos. Era un tipo muy interesante, veía con simpatía nuestra acción y era más cercano a nosotros, ¿no? Pero bueno, ahí se produjo, a partir de Setúbal, una coordinación de los esfuerzos de radicales que actuábamos en distintos lugares, aislados unos de los otros, que nos congregamos y, bueno, muchos de nosotros pudimos combinar acciones no unánimes, digamos, no es que sonábamos como una orquesta dirigida por Zubin Mehta, sonábamos desafinando, pero constituimos un estilo, digamos, de acción política que le dio al radicalismo fortaleza y que, bueno, 12, 14, 15 años después produjo el resultado del 83. En ese momento, ¿ustedes tenían como una cierta previsibilidad de hacia dónde iban a llegar o de cómo iba a ser la construcción? ¿O la coordinadora era simplemente una necesidad para organizarse? Las dos cosas, ¿no? El derrocamiento de Ilía fue una situación, por eso yo tampoco me gustan los radicales que idealizan el pasado, así como no me gusta que Cristina idealice la formación, entre comillas, de los 70. El radicalismo, el gobierno de Ilía, que fue un gobierno mirado desde hoy, extraordinario, sin defectos. Crecía el Producto Bruto 10% por año acumulativo, 10% por año acumulativo. Este país que no crece desde el 2009, 10% por año acumulativo. Eran tasas que luego se llamaron chinas.
El gobierno de Ilía, que tenía pocos defectos, salvo el conflicto de origen, que era que estaba proscripto el peronismo cuando compitió, pero él cayó también, entre otras razones, porque no estaba dispuesto a proscribir el peronismo. Y había pronto elecciones en la provincia de Buenos Aires y podía ganar Framini, entonces, bueno, eso fue otro de los pretextos para el golpe. Cuando cayó el gobierno de Ilía, la situación de respuesta popular fue muy escasa. Unos jóvenes valientes que lo rodearon a la salida de la casa de gobierno, alguna pintada en algún lugar del país. Digamos que los que planearon la empresa cultural del golpe lograron su objetivo. La sociedad no defendió al gobierno de Ilía y el radicalismo y el gobierno tenían, hay toda una teoría, hay toda una especie que no puedo comprobar, pero dicen que Ilía y Balbín no hablaron nunca durante el gobierno. Uno era presidente del partido, el otro era presidente de la nación. Bueno, tenían diferencias, seguramente, se respetaron. Bueno, y luego el radicalismo empezó una actitud de oposición clásica, simbólica. Esa oposición consistía en efemérides, donde había un acto, una conferencia, cementerios, donde había que despedir a los venerables ancianos que se iban, y entonces se juntaban unos tipos en el cementerio, alguna gira de algún dirigente importante por alguna biblioteca popular de algún pueblo del interior o de alguna provincia, y poco más. Y algo de la vida interna del partido que se reunía, ¿no es cierto? Porque había convenciones o actos o reuniones ampliadas o comidas en las cuales... ¿Como ahora? No. Mucho menos que ahora, mucho menos que ahora, una situación francamente. Y bueno, y nosotros entramos ahí. Una vez dije en un lugar con una irreverencia que todavía no me perdona, no venimos a tocar timbres a los panteones, venimos a sacudir, bueno. Y nuestra cosa original decía que la estructura que veníamos a superar la estructura burocrática y electoralista del partido. Como que estábamos diciendo que queríamos un partido válido para luchar contra la dictadura, para convocar al campo popular, para tener una política de unidad nacional, para estar presente en el movimiento estudiantil, para estar presente en el movimiento obrero, para participar de la vida de lo que entonces era la CGT de los argentinos, que era la CGT no colaboracionista con el gobierno de Onganía, porque muchos importantes dirigentes sindicales de la época se pusieron saco y corbata y fueron a la jura de Onganía. No los quiero nombrar porque para qué, esa memoria es negativa, no sirve. Es decir, básicamente planteaban como un partido el que peronismo con el golpe de Onganía, que era un militar nacionalista bastante corporativista, llamó a algo que en ese entonces se llamó la expectativa esperanzada. Y la otra frase que se le atribuía al general era, es feo hablar mal del general hoy que es el aniversario, pero no estoy hablando mal, estoy contando, fue desencillar hasta que aclare. Esas dos expresiones, desencillar hasta que aclare y la que mencioné antes, constituyen una especie de actitud expectante del peronismo. Por supuesto, después el peronismo puso las víctimas, las luchas obreras, nadie discute el papel que jugó esta fuerza en la batalla contra esa dictadura, tanto es así que la capitalizó y se llevó el gobierno en el 73, ¿no? O sea que luego del derrocamiento de Ilía, el siguiente presidente elegido por el pueblo fue Cámpora, Arastiri Perón. Fue Perón. Bueno, Perón decía una frase que decía: entre la sangre y el tiempo prefiero el tiempo. Sí, pero hay como en todos los grandes líderes hay frases de todo tipo de Perón. Podés hacer un breviario que te da una enciclopedia, pero ese momento del derrocamiento de Ilía fue un momento de apaciguamiento del ímpetu y de
una presencia, porque tenía Onganía una cuota, todo eso a lo que vos aludiste, del comisario Margaride, de la represión, de los hippies, de la lucha contra la minifalda y todas esas estupideces, tenían una cuota nacionalista, mística, de cierta complicidad con una iglesia conservadora, tradicional. Después se produjo también una gran transformación en la iglesia, y el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que luchó muy fuerte contra la dictadura, también produjo gran parte de los cuadros de lo que después fueron las organizaciones armadas, ¿no? Como Montoneros. Sí, no solo, de muchas de las organizaciones armadas del peronismo, que no eran solo Montoneros, eran otras, pero ahí hubo una vertiente importante, una componente importante de lo que luego fue esa versión del peronismo combativo, por así decirlo. Entre la relación que había de la Junta, la Junta Coordinadora Nacional, con el resto de las agrupaciones, en ese sentido, principalmente las que enaltecían la lucha armada, Montoneros, SERP, bueno, la coordinadora, ¿con quién tenía relación más? Es difícil de explicar, es largo y hay diferentes momentos. Nosotros teníamos una vida institucional en el movimiento estudiantil. Y teníamos relaciones con todas las fuerzas que estaban presentes en el movimiento estudiantil. La Juventud Peronista no se destacaba por tener una presencia relevante en el movimiento universitario. Había 2 o 3 agrupaciones peronistas muy importantes, una en Córdoba, más bien, hoy se diría de derecha, pero más bien peronista, tachín, peronista de Perón, que se llamaba el integralismo. Había otra fuerza que se llamaba, que era también muy peronista, más difícil de clasificar, cuyo jefe era el papá de Grabois, que se llamaba FEM, Frente Estudiantil Nacional, que fue muy importante, sobre todo en Buenos Aires y en Rosario, muy importante, pero que estaba fuera de la Federación Universitaria. Entonces teníamos menos relación. Y dentro de la Federación Universitaria había grupos del peronismo, había grupos de la izquierda, estaba el viejo Partido Comunista, estaba una fracción que tuvo el Partido Comunista en el año 67, que fue muy importante, que fue luego el origen del PCR, que condujo la fuga muchos años. Después estaban las tropas de Abelardo Ramos, que era un trotskista que había girado al peronismo. Había otras agrupaciones peronistas locales en distintos lugares. Digamos que había mucho material. Claro. Luego se conformó las Juventudes Políticas Argentinas. Un poco antes del 73, nosotros siempre buscamos vidas paralelas en el peronismo. Nosotros también, casi, todos. Todos apostamos a poder lograr una asociación política entre los radicales y los peronistas, que era lo que en ese entonces se podía considerar que era la unidad nacional. Y trabajamos mucho en esa dirección, con resultados diversos, diversos de acuerdo a las épocas. Yo me fui, después que Firmenich se clandestinizó. En el 75, ponele. En el 75, ponele. Nosotros nos retiramos de la coordinadora, está relatada esa reunión, estaba Juan Carlos Gullo y yo. Gullo, que era JP las regionales, ¿no? Claro, JP Regional 1. Obeid era Regional 2, que era de Rosario. Y ellos habían hecho las regionales con el número de los cuerpos de ejército, para quedar claro que eran una fuerza. Pero eran jóvenes militantes. Bueno, cuando Firmenich se clandestinizó, nosotros nos retiramos, otros grupos de la Juventud Radical se quedaron, ahí hubo una cuestión. Pero trabajamos mucho y muy intensamente la asociación política
con el peronismo, que lamentablemente se nos armaba y se nos desarmaba. Digamos, confianza estratégica asociativa nunca logramos, te diría hasta Semana Santa. Hasta el jueves. El jueves empezó el levantamiento a cara pintada. Hasta el viernes o sábado de Semana Santa, ahí logramos confianza estratégica. Nosotros nos matamos para que vinieran a la CONADEP y no vinieron. Conversamos con todos ellos, distintas expresiones del radicalismo. No es el problema que me tocó a mí o le tocó a Carlitos, claro. Y Carlitos no pudo convencerlos. Sí. No. Todos sí. Teníamos ese propósito. Y bueno, había otras cosas que predominaban, seguramente, en fin, las mismas reticencias que hacen que cada denominación política tenga su estilo, sus maneras, sus proyectos, sus diablos internos, sus ángeles internos, esos ángeles y demonios que luchan en las cabezas de las personas. Pero hoy sí, hoy hay más madurez, hoy hay ciertas cosas en las que se pueden celebrar acuerdos, otros con los que no se pueden celebrar acuerdos si no hubieran existido esos acuerdos. Tengo una consulta. Mencionabas a la CGT de los argentinos. Una persona muy importante, Agustín Tosco. Agustín Tosco fue amigo nuestro, fue cercano, lo invitábamos a los seminarios. Era raro porque era el único dirigente sindical que no era peronista. ¿Y él cómo se autopercibía? ¿Vos alguna vez pudiste hablar? Él se percibía como un hombre de la izquierda independiente. Él tenía un sindicato raro porque era una confederación. Es una confederación. Quiere decir, la UOM es un sindicato. Sí. Y ese sindicato tiene delegaciones en todo el país. El que gana la UOM de todo el país. Eso se llama unión. Sí. No está mal, simplemente habría que examinar cuál es su democracia interna, pero satisfecho el problema de la democracia interna, es un sindicato con vigencia nacional, la UOM. La Federación de Luz y Fuerza es un sindicato en cada pueblo, que luego hacen una federación y luego hacen una confederación. Entonces hay federaciones por provincia y confederación a nivel nacional. Es decir que el sindicato de Luz y Fuerza es de tercer grado, como casi una CGT. Claro. Entonces Tosco era un dirigente muy fuerte en Córdoba, era muy importante el sindicato en Córdoba. Nosotros lo visitábamos, conversábamos, lo escuchábamos, nos interesaba. Una vez lo invitamos hasta un seminario en Chascomús. Recorría los lugares, en fin, era un tipo muy interesante. Además, tenía el aspecto de un hombre austero, no era un bandido, ni un atorrante, ni andaba con 14 guardaespaldas. No era Barrio Nuevo. No por él. Puedo mencionarte cientos. Bueno, pero para dar un ejemplo. Pero no existía en esa época. Estoy pensando en los de esa época. Ni siquiera era Lorenzo Miguel, que era un jefe complejo, que seguramente haya sido muy digno. Lo vi muy pocas veces en mi vida y no conviví con él. Era un hombre muy fuerte. Antes de Lorenzo Miguel era Bandor, el de la época. Era Bandor el metalúrgico, era Coria el de la construcción. Bueno, ahí se dividían, hubo 3 versiones: la CGT de los argentinos, los dialoguistas y los participacionistas. Los participacionistas estaban en el gobierno, los dialoguistas estaban en la mitad, iban y venían, y Ongaro juntó lo que pudo. Lo ayudamos. También era un hombre místico, era de la Federación Gráfica. Pero hubo gente muy interesante en esos periodos de, Onganía, Levington, Lanús. Claro. ¿Y durante la dictadura, del 76 al 83, cómo fue tu vida? Más difícil, vivía en Buenos Aires. Primero nos encerramos. Después Alfonsín estaba muy preocupado por nosotros y nos cuidaba. Nos reunimos varias veces por semana durante los 7 años, es decir, hoy se podría decir entre comillas, militamos,
nos mantuvimos informados, recibíamos delegaciones extranjeras, manteníamos la vida de nuestras agrupaciones universitarias. No nos pusimos un adoquín en la cabeza, pero tratamos de no provocar. Claro. Todos tuvimos algún problemita, alguna persecución, todos nos ingeniamos para dirimirla. Luego empezamos a hacer actividades, a organizar sobre todo en lugares de la iglesia o en clubes. Empezamos a movernos, a organizar seminarios nacionales. Nos veíamos, nos reuníamos. Freddy Storani vivía enfrente de mi departamento. Acá en Buenos Aires. Sí. Vivió unos años, aquí nació su hija mayor, Constanza. Y bueno, nosotros actuábamos como si, en un como si, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, el radicalismo hacía reuniones y conversaba, y Alfonsín profundizó su compromiso con la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Luego vino la comisión. Todos hicimos lo que teníamos que hacer, con cierta discreción. Claro. Ayudamos mucho. No te olvides que en el 73 fue el golpe de Pinochet. Hicimos mucho hosting de exilados chilenos. Bueno, hicimos lo que estaba a nuestro alcance. Mantuvimos nuestra estructura universitaria, nos juntábamos en lugares más discretos, seminarios, pero nunca dejamos de actuar. Por eso nosotros llegamos al 83 más equipados. Claro, menos disgregados, por así decirlo. No, y más equipados, más entrenados, más... sino porque un grupo de muchachos hubiera jugado el papel que jugó mi generación en el bloque de diputados del 83, los que llegamos el 10 de diciembre. Llegamos 126 o 127. 127 diputados tienen radicalismo. Sí. Hoy es una locura. Bueno. Para cualquier fuerza igual. Pero eso es lo que tuvimos, ¿sí? Vos fuiste electo diputado nacional en el 83, ¿no? Sí, claro. Y estuviste en todos los debates trascendentales de la ley Mucci. Sí, todo. Me tocó eso. Yo era vicepresidente primero del bloque, yo era vicepresidente primero de Jaroslavski. Y bueno, hicimos. Pero ¿por qué pudimos desempeñar esa tarea de tanta? ¿Por qué mi hermano Adolfo fue presidente de la Comisión de Educación? Storani de las Relaciones Exteriores. Becerra de la Defensa, Casela de la Comisión de Defensa. ¿Por qué pudimos Cáceres de la de cuestiones de salud y políticas sociales? Porque estábamos más equipados. Digamos, no es que salimos del estudio y fuimos al Congreso porque tocó, sino que no habíamos aflojado nunca un solo día de la vida. Alfonsín. Yo lo conocí en el 69, antes de Setúbal. Vine a Buenos Aires y tuve una reunión con los 14 o 17, no sé cuántos grupos de la Juventud Radical que había, para que manden delegaciones. Setúbal fue 1, 2 y 3 de noviembre del 68. Entonces lo conocí a Alfonsín en el 68. No 69. Y le creí, qué sé yo, no me preguntes por qué, me pareció sincero. Era un joven que estaba dispuesto en el cursus honorum del balvinismo a llegar a grandes destinos. Ya era presidente del comité de la provincia, era muy joven. Y le creí, me pareció que sus convicciones eran firmes, eran fuertes. No tenía un discurso para encandilarme.
No tenía un discurso demagógico. Había otros que sí, que no voy a nombrar, pero que subían a la tribuna y hacían unos antiimperialismos verborrágicos y muy fuertes. Alfonsín no, era un estilo más balvinista, más cuidado, pero era profundo, era estudioso, era un lector incansable y le creímos. Algunos de nosotros le creímos, otros no. De esa coordinadora. Algunos confiamos en que ese joven presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires, que estaba rodeado de una docena de tipos interesantes en la vida del partido, algunos con unos estilos y otros con otros, era un proyecto posible. ¿Y durante el gobierno te decepcionó Alfonsín, en ese momento? No, perdón. Yo estoy hablando del 70. No, sí, pero cuando llegó al gobierno. Hicieron falta muchos años, por supuesto, para romper con Balbín y dar la batalla en el 72. Haber perdido esa batalla, Alfonsín tenía un bloque de 9 diputados nacionales y algunos senadores en el periodo peronista, 73-76. Y bueno, la llegada, lo que va del tiempo de la dictadura y del tiempo del peronismo hasta el 83 es la gran marcha, digamos, que permitió el triunfo. Sí, pero a lo que voy es, durante su gestión de gobierno, ¿vos tuviste encontronazos con él? Es decir, hay decisiones que hoy en día las ves en retrospectiva y decís, bueno, probablemente, pero yo estaba demasiado cerca, no encontronazos. Pero diciendo, cuando fue la ley de obediencia debida y punto final, apoyé. ¿Vos estabas absolutamente convencido? No, absolutamente convencido no, pero apoyé. Hice lo que debía. Y él, en ese punto, ¿qué te dijo a vos concretamente? Lo que todos sabíamos, no hacía falta decir, era necesaria. Era absolutamente, es decir, vos entendías que era absolutamente necesaria. Acabo de leer un libro que dice, no crea, dice un importante magistrado y un intelectual al que he escuchado siempre con mucha atención y con mucho respeto. Le dijo, porque Alfonsín propuso todo eso antes de la elección. Sí, no, estaba en la plataforma. No solo en la plataforma, él lo dijo en público, en el acto de Ferro, 3 niveles de responsabilidad. Sí. Cuando llegó al Congreso eso se fue. Entonces es un gran jurista muy importante de la Argentina, se llama, que es camarista, por eso no sé si se jubiló, pero fue camarista muchos años. Le dijo, no crea usted que la ética de Kant tiene superioridad moral sobre la ética utilitaria de Bentham. No esté seguro. Si usted se propone detener a todos, no va a detener a ninguno. Usted tiene que detener tantos como pueda en cumplimiento del método que se propuso. Y eso es muy fuerte, porque muchos de los que nos criticaban y marchaban con los organismos, en voz baja nos pedían la amnistía. Muchos de los que aplaudieron los indultos de Menem, muchos nos pedían indultos con anterioridad. Y en cambio en la calle pretendieron sacar ventaja política de ese retroceso que tuvo el gobierno de Alfonsín en relación no a lo que se había propuesto Alfonsín en la campaña, sino en relación a lo que se había votado en el Congreso, donde entraron algunas palabras mágicas y complicadas, como hechos atroces y aberrantes, que son todos. ¿No? Después de Alfonsín tampoco quería era imposible aplicar rigurosamente los 3 niveles, porque Camps y Chamorro no eran altos oficiales y Astiz tampoco. Entonces había que hacer era muy difícil el diseño para cumplir con lo que se había comprometido. Por supuesto, en Chile nadie se comprometió a nada, en Uruguay tampoco, en Brasil tampoco, no pasó nada, las democracias siguieron.
Pero Alfonsín tuvo un imperativo ético de hacer cumplir, digamos, de empezar la democracia con el pie derecho del cumplimiento de la ley y que la justicia ordinaria juzgue. El problema de esa época es que cuando vos bajabas en el nivel de responsabilidad, la gente estaba más comprometida porque había tenido que desarrollar acciones físicas, personales, mucho más comprometidas que los generales de 3 estrellas, ¿no? ¿Decís que eso fue lo que terminó llevándose el puesto al gobierno en la elección del 87? Bueno, ¿O más la situación económica? En la elección del 87 seguro. En la del 89 no sé, ya jugaron otros factores. Bueno, obviamente la situación pero económica. En la del 87 seguro que jugó un papel muy relevante. Tampoco perdimos tanto en el 87, ¿no? Ganamos la capital, perdimos la provincia de Buenos Aires. Después, a vos te toca presidir el Comité Capital, al final del gobierno de Alfonsín. Principios de... No. ¿Ya había finalizado? Ya había finalizado, sí. El gobierno de Alfonsín terminó el 8 de julio, en julio, no me acuerdo el día, del 89. Yo presidí el Comité Capital en el periodo fin del 89 al 91. Es decir, la peor época, sí. El peor momento, la peor decisión, pero ahí está, lo llevé a cabo. Puse como condición, no me reelegí, puse como condición que ninguno de los integrantes de mi mesa tuviera cargo, ni administrativo, ni político, no tenía ninguno, porque estábamos fuera del gobierno, ni parlamentario, es decir, ni concejales, como se llamaban entonces, ni diputados. O sea que era una mesa full time. ¿Hasta qué época? Fuiste 2 años, ¿no? Sí, 2 años. No sirvió para nada. Me salió mal. Ya había dedicado 4 años anteriores a ser secretario general del Comité Nacional. Es decir, mi utopía de organizador partidario tiene aplazo. Bueno. No llegué a ningún lado con ese propósito. ¿Y cómo era tu relación con...? Porque bueno, vos en gran medida eras como oposición al oficialismo de ese momento del Comité Capital, ¿no? No, el Comité Capital, nosotros administramos el... Hablo igual ya de la etapa de los 90, de la Rúa. Ah, bueno, eso con posterioridad, sí. De la Rúa ganó, la coordinadora se dividió en la ciudad, de la Rúa ganó y gobernó el partido varios años. En el año 94, cuando se establece el pacto de olivos entre Alfonsín y Menem, hace poco con varios compañeros estuvimos reunidos con Federico Storani, que básicamente él nos planteaba que para él el grave error que se ha cometido el partido en ese momento, donde dejó de ser un partido de poder, por así decirlo, de masas, fue cuando Alfonsín pactó con Menem, que él en gran medida es lo que más le decepciona de Alfonsín. Qué interesante. Yo pienso todo lo contrario. Pienso que el acuerdo del 94 fue el acto de madurez política que más enaltece a Alfonsín, de acá a la China. Creo que Freddy está equivocado. El partido estuvo en una situación muy compleja. De la Rúa estaba en contra, Banossi estaba en contra, Storani estaba en contra, Angelós estuvo a favor, después de unos movimientos, de una situación, pero Angelós fue solidario. Casella estaba en contra, se dijeron cosas horribles. La situación es así. Menem se reelegía. Tenía la manera de violentar los sistemas para tomar la decisión. Y Alfonsín tomó una decisión valiente. Yo lo acompañé también en la convención. Estoy convencido que la Argentina es mejor después del 94. Y estoy convencido que esa reforma fue eso de que éramos partido de poder si estábamos en contra para viabilizar un segundo mandato de Menem espurio y además por 6 años
y con 2 senadores que lo elegían las legislaturas, de las 2 senadores por cada provincia que los elegían las legislaturas y no el pueblo votando. No. Creo que una de las cosas más relevantes y patrióticas que hizo Alfonsín fue haber tenido espíritu para llevar a cabo ese acuerdo. Y me parece que ese acuerdo, con todas las cosas las asignaturas pendientes que tiene esa reforma constitucional, que ese acuerdo mejoró la calidad democrática de la Argentina. No la empeoró en nada, de eso estoy seguro. ¿Cuánto la mejoró? No sé, pero te digo que los jueces que elige el Consejo de la Magistratura, donde estuve 3 años de mi vida, son muchos mejores a los que elegía el presidente con acuerdo del Senado en una negociación pampa que no tenía gollete ni se miraba nada. Hubo jueces que eran una vergüenza. Y eso para la selección de los jueces, pero para la remoción eran Claro. nada, 3, 4, 5 casos en la historia. Para ir cerrando y no robarte más tiempo, te quiero hacer 2 preguntas finales. Una repasando el periodo de la Alianza, lo que fue el gobierno de la Alianza, de la Rúa en el poder y bueno, lamentablemente cómo terminó todo en el año 2001. Después de eso... Pará, ¿te contesto eso? Hablo de eso. Primero hablemos de eso. Pero espera, un segundito. El gobierno de la Alianza tomó una decisión. Tuvo ahí un desfasaje de épocas, ¿no? Tomó una decisión, no devaluar. Después que había devaluado Brasil, después que era conveniente, necesario, indispensable no estar atajado a la defensa del 1-1, que probablemente haya sido una genialidad de Cavallo y Menem del 91, pero que en el 99 estaba frito. Esa decisión constituyó su triunfo y su derrota y su caída. Era difícil en ese momento. ¿Vos tenías contacto con De la Rúa en ese momento? Mucho. ¿Hablaban sobre este tema? Sobre todos. ¿Y él qué te decía? Conmigo se habla de todos los temas. No hay temas, si no está dispuesto a hablar de algún tema, conmigo no habla. Bueno, todo el elenco de los López Murphy, Gallo, Rodríguez, todos los economistas que formaban parte, Liach, Cavallo, que llegó después, pero andaba por las inmediaciones, Machinea, que fue el ministro, todos estaban de acuerdo en que no se podía devaluar, que había que mantener el 1-1. Para De la Rúa también era promesa electoral, en consecuencia le costaba tomar la decisión. Hubo un par de economistas que dijeron que había que hacer otra cosa, pero fueron segregados. Todavía era el steering committee, todas unas condiciones internacionales que no te voy a aburrir, pero digamos, era muy difícil. Era una ruptura sinfónica, era una ruptura estrepitosa de las reglas. Pero sin eso fuimos al final de Menem y así cayó. La coalición, digamos, de algún modo también le pasó a Macri, ¿no? Y ya te digo que hoy te digo que le está pasando a Milei. La defensa de un dólar oficial a un precio determinado como estrategia antiinflacionaria tiene patas cortas. ¿Cómo es el gobierno de Milei? Yo no lo entiendo mucho al presidente. Deseo que le vaya bien. No me queda mucha vida para hacer ejemplos masoquistas. No sé cuántos años me quedarán. Ponele, vamos a ser optimistas, 20, 15, no sé, lo que quede. Y el de arriba habilite. Pero me parece que está equivocado. Lo que no quiere decir que no esté de moda y lo que no quiere decir que sus ideas no estén como centrales en el mundo. Me parece que no explican el crecimiento. No hay grandes países sin Estado. El Instituto Max Planck de investigación científico-tecnológica en Alemania no lo administra, no se financia con fondos privados. La NASA no es privada.
el correo no es privado en Estados Unidos. Digamos, la capacidad de las Fuerzas Armadas para influir en el desarrollo de Internet, de la conectividad, eso es el Estado. Yo no quiero Estado que fabrique camisetas. Yo prefiero que el Estado se achique, que el sector privado tenga espacio. Pero esa idea de demonizar el Estado me parece ridícula. Yo soy partidario del INVAP, soy partidario de la ciencia aplicada en el Estado, soy partidario de... En fin, tengo otra mirada del mundo. Eso es lo que veo en otros países, qué sé yo. Me parece que la utopía que encarna Milei está conceptualmente muy pasada de moda. Es muy diferente, por ejemplo, a lo que dice Trump, que es un nacionalista. Bueno, Milei no es nacionalista. Milei es al contrario, entonces es una cosa rara, pero bueno, en fin. ¿Pero sentís que tiene una base de pensamiento sólida o es una cuestión de...? Me parece que no. Creo que debe tener en materia económica, no lo sé, pero las cosas que decía durante la elección las tuvo que tirar, digamos que poner todas en el último cajón del escritorio y cerrarlas con llave porque eran impracticables, ¿no? Pero estos tipos... El otro día leí un artículo, el nivel de decepción de la Argentina es tal que la gente quiere que el nuevo presidente le asegure que va a llevar a cabo una política diferente, tan diferente que nunca antes se haya aplicado. No quiere probar de vuelta ni con los radicales, ni los desarrollistas, ni los peronistas. Quiere algo diferente en tal modo que antes nunca se haya hecho. Entonces está dispuesta a ser laboratorio de cualquier tipo de experimentación. Y la otra cosa es lo que se llama, o lo que llaman algunos estudiosos, la hipernitidez del discurso político. Se puede decir cualquier disparate, pero hay que decirlo en tono altisonante para que tenga capacidad de destaque en la red. Entonces esa combinación de una política estrafalaria, distinta, y la hipernitidez del discurso, que no tiene solo él, tienen otros también, esa cosa de decir constantemente, alimentar el titular, el titular ya no del diario, el titular del comentario, del Twitter, la cantidad de likes o la cantidad de rechazos, inclusive, que a veces también son parte de la estrategia, buscar rechazos. Eso es lo que hoy está bastante preeminente en el mundo, ¿no? No obstante, en países europeos hay un conservadorismo tradicional que no ha sido derrotado, no solamente esta experiencia, pero lo de Francia puede cambiar muy, muy duramente. Lo de Francia puede significar en fin, todavía no pudimos ver los detalles, pero es probable que la segunda vuelta de las elecciones, porque las elecciones en Francia tienen segunda vuelta también para los diputados, también para el Parlamento. Bueno, pero hay cierta tensión entre la derecha xenófoba, fanática, excluyente como Vox, y la derecha más tradicional, más conservadora, más clásica, más atlantista, pensando en términos de Europa, y menos putinista, porque todos estos eran putinistas. Sí. Putin venía a los actos de la chica esta, Marín, que ganó en Francia, ¿no? Venía Putin, mierda. ¿Cómo es el rol del radicalismo? Interesante, posible. Tiene muchas figuras, está vivo, tiene 5 gobernadores. Anda en busca de un autor. Falta un director de orquesta. No, anda en busca de un autor, más que un director de orquesta. Como decía, como el título de una obra de teatro de Eugene Ionesco, que se llama 6 personajes en busca de autor. El radicalismo son muchos personajes en busca de autor. La tradición no alcanza para este momento. Este momento necesita
esa combinación virtuosa de gestión, modernidad, ideas. Creo que tenemos un stock de recursos humanos muy importante para afrontar lo que se viene, muy importante, incluidos los gobernadores, todos ellos muy, muy valiosos, pero hace falta un autor, hace falta alguien que conciba la partitura y la presentación. Que interprete bien todas esas vertientes. Sí, que sobre todo que logre unirlos. Yo, por ejemplo, me identifico mucho con las cosas que cuando escucho a Lustó como senador de mi ciudad, yo la verdad que estoy muy satisfecho con su enfoque programático, con su calidad conceptual, con su, digamos, no puedo más que darle la razón. Ahora, congregar el radicalismo en su totalidad y conducirlo tiene otro precio, es más difícil. Es un convoy con muchos vagones, hay un furgón, hay un coche comedor, hay uno de camarotes, hay uno de primera, hay uno de segunda. Es un lío poner en marcha un tren tan largo. Además, hiperfederal es la organización del radicalismo, es decir, son 24 provincias con 24 lógicas distintas. Bueno, ese es el trabajo. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Ha sido un gusto.